Buenas. Hoy vamos a hablar sobre el tejido óseo. Bueno, el tejido óseo es otro de los tejidos conjuntivos especializados. Y este se caracteriza porque su matriz extracelular está mineralizada. Y esto le da a este tejido las cualidades de ser muy duro, y esto proporciona sostén y protección. El mineral que produce la mineralización de la matriz es algo que se llama fosfato de calcio. Y esto está en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, entre las otras funciones del hueso, también está que sirve como un sitio de almacenamiento para el calcio y el fosfato. Y también participa en la regulación de los niveles de calcio en la sangre, que eso lo vamos a ver más adelante en la clase. El principal componente de la matriz extracelular es colágeno tipo 1 y también en menor medida el tipo 5, pero el tipo 1 es el que nos debemos acordar más. Y también saber que las moléculas de colágeno constituyen alrededor del 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea. Entonces aquí podemos ver una imagen de un hueso, en este caso el fémur. Podemos ver como la parte de afuera es algo que se llama hueso compacto, que es así como sólido, y la parte de adentro es el hueso que se llama hueso esponjoso, que tiene esta forma así como hueca por dentro. Entonces, en la matriz extracelular también va a haber otras proteínas como las macromoléculas de protoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, las proteínas dependientes de vitamina K, factores de crecimiento, etc. En la matriz ósea hay espacios que se llaman lagunas, así como habíamos visto en el tejido cartilaginoso. Hay espacios llamados lagunas en donde hay células que se llaman osteocitos. Entonces aquí podemos ver una imagen del tejido óseo y podemos ver que cada uno de estos puntitos sería una laguna que contiene un osteocito. Entonces los osteocitos extienden, o sea, son células que producen muchas evaginaciones, o sea, tienen como una forma estrellada, producen muchas prolongaciones a partir de ellos. Entonces aquí en la imagen podemos ver que estos puntos son un osteocito en una laguna y esas líneas que salen de ahí son unos canales que se llaman canalículos. Y a través de esos canales, los osteocitos extienden sus prolongaciones, que comunican a un osteocito con otro osteocito y le permiten comunicarse entre ellos y que pasen sustancias a través de ellos. Entonces aquí vemos otra imagen de las lagunas y los osteocitos y cómo se comunican a través de prolongaciones. Entonces, los osteocitos se unen entre sí a través de uniones de hendidura, que eso lo vimos en el primer tema de epitelio, o sea, las uniones de hendidura o tipo nexo, que permite el paso de moléculas a través de estas uniones. Y bueno, el tejido óseo depende de los osteocitos para mantener su viabilidad. Es decir, si en el hueso los osteocitos se mueren, el hueso ya, o sea, el hueso también se degenera, porque necesita estas pues, células que estén ahí para mantenerlo. Entonces, aparte de los osteocitos, hay otras células, como son las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos que vamos a describir con más detalle. Entonces, la estructura general de un hueso. Aquí podemos ver una imagen de un hueso largo, que sería el no mentira. Este es el, si no me equivoco, este es el húmero. Entonces, eh, el hueso está constituido por tejido óseo, tejido hematopoyético, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Si el hueso forma parte de una articulación móvil sinovial, entonces hay cartílago hialino. Entonces aquí podemos ver como en las superficies articulares hay cartílago hialino, dentro hay tejido hematopoyético y tejido adiposo, y también tenemos obviamente el tejido óseo. Entonces el hueso se clasifica en hueso compacto o denso, que es la parte de afuera, o sea, esta parte así que se ve como un bloque sólido afuera, es el hueso compacto. Y la parte que está dentro es el hueso esponjoso, que es hueso hueco por dentro y en esos huecos está el tejido hematopoyético. Entonces, la clasificación de los huesos, según su forma, se pueden clasificar en huesos largos, en primer lugar, que tienen una longitud mayor que las otras dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las partes del hueso? La parte más, o sea, el extremo se llama epífisis, la parte del medio sería la diáfisis y lo que está entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis, como podemos ver en esta imagen. Entonces, la superficie articular, como les dije, está cubierta por cartílago hialino. La metáfisis, ya les dije qué es. La cavidad medular está ocupada por médula ósea. Y bueno, esas son las características del hueso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el húmero, es un hueso largo.
Tenemos el radio y el cúbito o ulna, son huesos largos. El fémur es un hueso largo. O sea, los huesos largos predominan la longitud sobre las demás dimensiones. Los huesos cortos tienen sus tres dimensiones casi iguales. Poseen una corteza de tejido óseo compacto y en su interior hay tejido óseo esponjoso y espacios medulares. Entonces aquí por lo menos podemos ver la patela o rótula en la rodilla. Es un hueso corto, porque tiene esta forma así como redondita, pequeña. También los huesos del carpo, todos estos huesitos así en la muñeca, son huesos cortos. Y también los huesos del tarso en el pie son huesos cortos, todos estos que podemos ver acá. Luego tenemos a los huesos planos, los cuales son delgados y anchos. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, estos que podemos ver aquí, los huesos del cráneo son huesos planos, porque tienen una forma aplanada, como su nombre lo indica. Las costillas son huesos planos, el esternón es un hueso plano y la escápula también es un hueso plano. Y también tenemos a los huesos irregulares que tienen una forma que no les permite clasificarlos en ninguno de los grupos anteriores. Entonces ahí tenemos por lo menos a las vértebras, son huesos irregulares, y tenemos aquí a la mandíbula, también se considera un hueso irregular. Entonces, la superficie externa del hueso está cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo que se llama periósteo. Entonces aquí podemos ver un hueso, esto sería la parte de más afuera, y esta sería la parte de adentro. O sea, aquí adentro, este es el hueso esponjoso, que está la médula ósea. Aquí tenemos la parte de afuera del hueso, que sería el hueso compacto, y lo que recubre esa parte de afuera es este tejido conjuntivo que se llama periósteo. Entonces, los huesos están revestidos por periósteo, excepto en las regiones donde se articulan con otros huesos. Y en ese caso no hay periósteo, sino que hay cartílago y hialino. Las células del periósteo pueden diferenciarse en osteoblastos y hay algo que se llama fibras perforadoras o fibras de Sharpey, que son fibras de colágeno, de ligamentos y tendones que se continúan con las fibras colágenas de la matriz extracelular. O sea, en un sitio en donde se une un ligamento o un tendón a un hueso, en ese punto, esas fibras de colágeno que se conectan con las fibras de colágeno del hueso, esas son las fibras de Sharpey o fibras perforadoras. Las cavidades óseas están revestidas por unas células, o sea, por endostio, que es una capa simple de células que conforman o sea, son células osteoprogenitoras. Y estas células osteoprogenitoras se pueden diferenciar en otras células del hueso, como son los osteoblastos o las células de revestimiento óseo. Entonces, la cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso contienen médula ósea. La médula ósea puede ser médula ósea roja, que son células sanguíneas que se están diferenciando, o sea, es como la médula ósea activa. Y también, o sea, en los adultos se restringe a muy pocos sitios, como pueden ser en el esternón y en las crestas ilíacas. En el adulto, la mayor parte de la médula ósea es médula ósea amarilla, que está formada por tejido adiposo. O sea, cuando somos durante el desarrollo o sea, del embrión, luego, o sea, del feto, se van formando los huesos. Al principio tenemos sobre todo médula ósea roja. Y en los niños pequeños también hay sobre todo médula ósea roja, pero en los adultos eso pasa a ser sobre todo médula ósea amarilla. Ajá, entonces, ¿cómo está constituido el tejido óseo? Tenemos al hueso maduro y también tenemos al hueso inmaduro. Entonces vamos a empezar hablando del hueso maduro o laminillar, que es el que podemos ver aquí que tiene esta estructura que se ve en esta imagen. Entonces esto está constituido por unidades cilíndricas que se llaman ostionas o sistemas de Haber. Entonces, por lo menos aquí, o sea, todo esto que te marcan aquí en la imagen, eso es una ostiona, o sea, de esta forma cilíndrica. Eso es una ostiona o sistema de Haber. Entonces, las ostionas están constituidas por laminillas concéntricas que están alrededor de un conducto central. Entonces, aquí, este conducto, esto donde están estos vasos y nervios, ese sería el conducto central, que es el conducto ostional o conducto de Haber, como te marcan aquí en la imagen, y ese conducto va a estar rodeado por laminillas que son, o sea, forman como una circunferencia alrededor de ese conducto. Y aquí, como podemos ver, en estos espacios así más gruesos, esas son lagunas que contienen a un osteocito. Y los osteocitos se comunican a través de ellos por los canalículos. Entonces, los canalículos, como ya les dije, contienen las evaginaciones de los osteocitos. Entre las ostionas hay restos de laminillas concéntricas que se llaman laminillas intersticiales. Entonces tenemos un conducto de Haber, alrededor tenemos estas laminillas en forma de circunferencia que forman esta forma cilíndrica y lo que está alrededor de cada uno de esos cilindros, lo que queda ahí como en el medio, esas son las laminillas intersticiales que te marcan acá.
Y bueno, en todo lo largo alrededor del hueso hay laminillas que se llaman laminillas circunferenciales, que hay externas y también hay internas, como te lo dicen en la imagen. También, aparte de los conductos de Havers, que son así como longitudinales, paralelos al eje más largo del hueso, en perpendicular tenemos otros conductos que se llaman conductos de Volkmann. Y estos son túneles a través de los cuales pasan vasos y nervios, conectan a los conductos de Havers entre sí y, bueno, suelen extenderse perpendiculares al eje longitudinal de las ostionas y del hueso. Y el hueso maduro es similar en estructura al hueso, o sea, al hueso esponjoso. O sea, lo que les quiero decir en esta imagen es que lo que te marcan aquí, esto es hueso compacto. Y el hueso compacto es un hueso maduro. Ahora, el hueso esponjoso también es un hueso maduro. Pero aquí, o sea, también va a tener una estructura similar, así con conductos de Haber y todo esto, pero en este caso, en vez de ser todo un bloque sólido de tejido, va a tener esa misma estructura de los conductos de Haber y todas estas cosas, pero va a tener esta forma esponjosa, o sea, que se llama en forma de cordones o espículas, que es lo que podemos ver aquí, que forma esos espacios que son huecos por dentro y que ahí está la médula ósea. Pero aquí lo que hay que recordar es que tanto el hueso esponjoso como el compacto son los dos huesos maduros o laminillar. O sea, aquí podemos ver adentro el hueso esponjoso, fuera el hueso compacto, y aquí podemos ver un dibujo de los conductos de Havertz y los conductos de Volkmann. Bueno, también el foramen nutricio, los huesos tienen orificios por donde entran arterias, y esas arterias dan, o sea, irrigan al hueso, a este tejido, y lo nutren. Esos huecos por donde entran estos vasos se llaman foramen nutricio. Y la mayor cantidad de estos se encuentra en la diáfisis y en las epífisis. La sangre que nutre el tejido óseo sale de la cavidad medular hacia el hueso y después lo abandona a través de las venas del periósteo. Y bueno, los conductos de Volkmann proveen la vía de entrada principal para los vasos que entran para nutrir el hueso. Y también un dato importante es que el tejido óseo carece de vasos linfáticos. O sea, en el tema de sistema linfático, que lo vamos a ver en otra unidad, vamos a hablar de los vasos linfáticos. Pero aquí saber que solamente hay vasos sanguíneos, no hay vasos linfáticos dentro del hueso. Solamente el periósteo tiene drenaje linfático. Eso fue el hueso maduro. Ahora vamos a hablar del hueso inmaduro o no laminillar. Entonces, este es el tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo. No tiene el aspecto laminillar organizado que ya vimos anteriormente. Es decir, no tiene estos conductos de Havertz, ni las ostiones, ni nada de esto. Sus células se distribuyen de forma aleatoria, no se mineraliza completamente desde el principio, y en el adulto puede aparecer en regiones en donde el hueso se está remodelando, y también se puede encontrar en los alvéolos dentarios, en la cavidad bucal y en sitios donde los tendones se insertan a los huesos. Es decir, esto lo vemos sobre todo en el embrión en desarrollo y en algunos sitios muy específicos en el adulto. Entonces aquí podemos ver el hueso inmaduro, que vemos a los osteocitos que se distribuyen de forma aleatoria, y aquí podemos ver al hueso maduro, que es tanto el compacto como el esponjoso, que se distribuye de esta forma más organizada, con las ostionas y los conductos de Haber. Entonces vamos a hablar de las células del tejido óseo. Tenemos varios tipos de células que podemos ver aquí en la imagen. En primer lugar, vamos a hablar de las células osteoprogenitoras. Estas son células que son precursoras de los osteoblastos. Entonces derivan de células madres mesenquimatosas de la médula ósea, y estas células madre se pueden diferenciar en estos otros tipos de células también. Entonces esa célula madre se diferencia en una célula osteoprogenitora. Estas se encuentran en la superficie externa e interna de los huesos y también en el sistema vascular que irriga al tejido óseo. Entonces la función de estas células es diferenciarse en osteoblastos. Los osteoblastos son las células formadoras del hueso que tienen la función de secretar matriz ósea. Entonces, los osteoblastos, estas células, lo que van a hacer es que van a secretar colágeno tipo 1 y proteínas de la matriz ósea, y esta matriz que ellos producen se llama osteoide. Y también son responsables de liberar vesículas que van a producir la calcificación de la matriz ósea. Entonces los osteoblastos van a producir esta matriz, y una vez que se encuentran rodeados completamente de matriz, pasan a llamarse osteocitos. Las células del revestimiento óseo, estas, bueno, como su nombre lo indica, revisten al hueso y se encuentran en la superficie externa y la superficie interna del hueso. También tienen evaginaciones y intervienen en el mantenimiento y soporte nutricional de los osteocitos. Los osteocitos son como la célula principal, la más importante,
Son las células óseas maduras que están rodeadas de matriz ósea, que se secretó previamente cuando era un osteoblasto. Entonces los osteocitos tienen muchos procesos o evaginaciones que irradian a partir de su cuerpo celular. Y luego de la mineralización, cada osteocito queda encerrado, por así decirlo, en una laguna y se comunica con los demás a través de sus evaginaciones. Y estas evaginaciones se extienden a través de huecos, túneles que se llaman canalículas. Entonces aquí vemos una imagen de hueso, que por cierto, este método de ver al hueso se llama el método de desgaste, que esto lo tenemos en la cátedra, que se ve así de color marrón. Entonces los osteocitos responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. La disminución de estímulos mecánicos, como por ejemplo en una persona que no se mueve, que está inmovilizada, esto provoca pérdida ósea, mientras que el aumento de estímulos mecánicos hacia el hueso promueve la formación de hueso. Los osteoclastos también son una célula muy importante que su función es la resorción ósea. O sea, dicho de forma muy sencilla, es comerse al hueso. Ellos degradan al hueso. Ya son células multinucleadas, es decir, que tienen muchos núcleos. Y como resultado de esa actividad se forma una excavación. O sea, ellos degradan al hueso y forman una excavación que se llama laguna de resorción o laguna de Hooship. Y ellos derivan de la fusión de células progenitoras hematopoyéticas mononucleares. Entonces, cuando ellos resorben el hueso, se lo degradan, se lo comen, ellos exhiben tres regiones. Una que se llama borde festoneado, que sería esta de aquí abajo, que es la porción que está en contacto con el hueso, que tiene muchos pliegues. También tienen una zona que se llama zona clara o de sellado, que es un perímetro en forma de anillo que delimita la superficie ósea en resorción. Y también está la región vasolateral que interviene en la exocitosis del material digerido. Entonces ellos a través de una serie de mecanismos, que esto es más de fisiología, van a degradar al hueso, lo van a fagocitar esto que van degradando y luego lo van a exocitar por el otro lado. Entonces, ¿cómo se regulan los osteoclastos? Hay una hormona que se llama hormona paratiroidea que es secretada por la glándula paratiroides, que se lo tenemos en el cuello y lo vamos a ver en el tema de endocrino. Entonces, la función de esta hormona es regular los niveles de calcio y fosfato en el líquido extracelular. Ellos, o sea, los osteoclastos no tienen receptores para esta hormona. O sea, que esta hormona no actúa directamente sobre los osteoclastos, sino que actúa sobre los osteocitos, osteoblastos y linfocitos T. Y al estimular a estas células van a estimular a los osteoclastos para que estos sean más activos. Entonces, si tenemos niveles muy bajos, o sea, en los huesos hay calcio, como ya vimos. Y cuando hay niveles bajos de calcio en la sangre, se va a secretar esta hormona para elevar a esos niveles de calcio en la sangre. Entonces tenemos niveles bajos de sangre, de calcio en la sangre, los osteoclastos se activan, se comen al hueso y al degradar al hueso se libera calcio en la sangre para volver a subir esos niveles de calcio en sangre. Y la otra hormona es la calcitonina, la cual es secretada por la glándula tiroides y esto va a reducir la actividad de los osteoclastos. Entonces, cuando tenemos mucho calcio en la sangre, se libera calcitonina, eso hace que los osteoclastos sean menos activos y se va a dejar de liberar calcio a la sangre, entonces van a disminuir estos niveles. Todo esto es para mantener un equilibrio. Ahora la formación del hueso. Hay dos formas de que se forme el tejido óseo, osificación endocondral y osificación intramembranosa. Los huesos de las extremidades y partes del esqueleto axial que soportan peso, por ejemplo las vértebras, se desarrollan por osificación endocondral. Y los huesos planos del cráneo y de la cara, la mandíbula y la clavícula se desarrollan por osificación intramembranosa. Entonces la osificación intramembranosa inicia alrededor de la octava semana de gestación, en el mesénquima. Y aquí lo que pasa, que es este dibujo que vemos acá, que ya lo vamos a ver, hay células mesenquimatosas que migran y se acumulan para formar algo que se llama centros de osificación. Estas células se diferencian en células osteoprogenitoras. Luego los osteoblastos se acumulan en la periferia del centro de osificación y van a secretar osteoide. El osteoide se mineraliza y los osteoblastos pasan a llamarse osteocitos cuando están rodeados de osteoide. Los osteocitos se separan entre sí a medida que se produce más matriz y permanecen en contacto a través de sus evaginaciones. Luego la matriz se calcifica y los procesos citoplasmáticos quedan dentro de los canalículos. Entonces, inicialmente la matriz ósea se ve como pequeñas espículas y cordones irregulares. Algunas células osteoprogenitoras se pegan a las espículas, se transforman en osteoblastos y producen más matriz, en un crecimiento por aposición. Y los nuevos osteoblastos van a producir hueso maduro, el cual luego se sustituye por hueso compacto en la periferia y hueso esponjoso en el centro del hueso. Entonces aquí podemos ver en primer lugar tenemos un centro de osificación
que sale a partir del tejido mesenquimatoso, tenemos células osteoprogenitoras, osteoblastos. Los osteoblastos producen osteoide y a medida que van produciendo osteoide, se van separando entre sí y cuando están rodeados de osteoides se llaman osteocitos. Entonces después vemos aquí cómo primero se forman los cordones de hueso irregular y luego tenemos que se diferencian hueso compacto y hueso esponjoso. Esa es la osificación intramembranosa. El otro tipo de osificación es la endocondral, que es esta imagen que vemos acá. Entonces, primero se acumulan células mesenquimatosas en el sitio donde se va a desarrollar el hueso. Luego, estas células expresan todo el colágeno tipo 2 y se diferencian en condroblastos que van a producir matriz cartilaginosa. El modelo cartilaginoso experimenta crecimiento intersticial y por oposición, que esto ya lo vimos en el tema de cartílago. Luego, las células del pericondrio en la región media del modelo cartilaginoso dejan de producir condrocitos y se diferencian en osteoblastos. Se forma una capa de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso y en los huesos largos alrededor del modelo cartilaginoso, en la porción de la diáfisis, se forma una cubierta de tejido óseo llamado collar óseo. Entonces, en la osificación intramembranosa solamente se forma tejido óseo, pero en la osificación endocondral primero se forma cartílago, hialino, y a medida que se forma el cartílago, va a llegar un punto en que se forma algo que se llama collar óseo, que esto tiene osteoblastos. Entonces, esos osteoblastos van a empezar a producir, o sea, el modelo de cartílago, lo que hay que saber aquí es que se va a ir calcificando, ya ese que antes era solamente cartílago, van a llegar vasos sanguíneos y los osteoblastos van a ir produciendo osteoides, se va a ir calcificando esa matriz y lo que antes era cartílago, poco a poco va a ir diferenciándose en puro tejido óseo. Y lo que va a quedar como remanente de ese tejido cartilaginoso es en los extremos, en las superficies articulares y en las placas epifisiarias. Ahí es donde va a quedar el cartílago hialino. Entonces los condrocitos aumentan de tamaño y la matriz cartilaginosa se resorbe. Se forman placas de cartílago irregulares. Estas células comienzan a sintetizar fosfatasa alcalina y esa matriz cartilaginosa se calcifica. La matriz calcificada impide la difusión de sustancias nutritivas y produce la muerte de los condrocitos. Luego proliferan vasos sanguíneos, que es lo que vemos acá. Los vasos sanguíneos entran en ese cartílago a través del collar óseo en la diáfisis para vascularizar a la cavidad. Luego las células madre mesenquimatosas migran hacia la cavidad junto con vasos sanguíneos y se diferencian en células osteoprogenitoras. Las células madre hematopoyéticas también llegan a la cavidad y dan origen a la médula ósea. El cartílago se va degradando y quedan aspectos de restos en forma de espículas irregulares. Luego sobre esto se adhieren células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos y producen osteoides. Entonces aquí se forma el tejido óseo. Ahora vamos a hablar del crecimiento del hueso endocondral. Esto se inicia en el segundo trimestre de la vida fetal y continúa después del nacimiento hasta el principio de la vida adulta. Entonces, el crecimiento en longitud de los huesos depende de la presencia del cartílago epifisiario, el cual tiene varias zonas. Entonces, esto que queda aquí, la placa epifisiaria, eso, a partir de esto se produce la longitud, el crecimiento longitudinal del hueso. Y eso tiene varias regiones, como podemos ver acá. Tiene una sola zona de cartílago de reserva, una zona de proliferación, una zona de hipertrofia, una zona de cartílago calcificado y una zona de resorción. Estas son las partes de ese cartílago epifisiario. Entonces, aquí vemos cómo a partir de este cartílago, el hueso va creciendo en longitud. Entonces, inmediatamente después del nacimiento, en la epífisis proximal aparece un centro secundario de osificación y luego aparece otro en el extremo distal del hueso, que eso es esto que podemos ver acá, el centro secundario de osificación. La única porción de cartílago, de tejido cartilaginoso que queda del modelo original es el cartílago articular, que está en los extremos, y el disco epifisiario. Para el disco epifisiario tiene la función de mantener el proceso de crecimiento. La producción de matriz cartilaginosa empuja la epífisis lejos de la diáfisis, y esto es lo que alarga al hueso, que es lo que vemos aquí en la imagen. El hueso aumenta su ancho cuando el crecimiento aposicional del nuevo hueso ocurre entre las laminillas corticales y del periósteo. Y cuando una persona alcanza su máximo de crecimiento, la producción de cartílago en el disco epifisiario finaliza. Esto se llama cierre epifisiario. O sea, en un adulto, en un niño pequeño tenemos las placas epifisiarias que son cartílago, pero en el adulto ya no, estas placas se cierran. Entonces el adulto ya no tiene el cartílago ahí, es puro tejido óseo. En cuanto al desarrollo del sistema ostional o de Haber, este dibujo que vemos acá, este es un proceso en el cual se forman nuevas ostionas y
Bueno, aquí lo que sucede es que los osteoclastos perforan un túnel que se llama cavidad de resorción a través del hueso compacto, y los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo ocupan esta luz. Entonces, la resorción de los osteoclastos y la síntesis de los osteoblastos constituyen una unidad de remodelado óseo, la cual consiste en un cono de corte y un cono de cierre, que lo vamos a ver en ese dibujo. El extremo del cono de corte está formado por osteoclastos que avanzan. Luego los osteoblastos llenan el conducto resultante mediante el depósito de osteoides. Entonces aquí tenemos el cono de corte, que son los osteoclastos comiéndose al hueso, y lo que le sigue es el cono de cierre, que, o sea, los osteoclastos avanzan y van rompiendo ese hueso, y los osteoblastos siguen a los osteoclastos y ellos sintetizan matriz ósea y van rellenando esos huecos, por así decirlo. Así se forman las ostiones. En cuanto a la mineralización del tejido óseo, esto se lleva a cabo en la matriz del hueso, del cartílago, la dentina, que está en los dientes, el cemento y el esmalte. Bueno, la dentina, el cemento y el esmalte de los dientes. Esto se produce por la liberación de vesículas hacia la matriz ósea. Y bueno, aquí la forma en la que se produce es que las concentraciones altas de calcio y fosfato hacen que los osteoblastos liberen vesículas hacia la matriz ósea. Estas vesículas contienen algo que se llama fosfatasa alcalina y pirofosfatasa. Estos van a romper a los iones fosfato y junto con la combinación de iones calcio van a producir esta cristalización. Y estos cristales van a iniciar la mineralización de la matriz ósea por formación y depósito de cristales de hidroxiapatita en la matriz que rodea los osteoblastos. Entonces estas células liberan vesículas que contienen fosfatasa alcalina y todo eso conduce a la formación de cristales de hidroxiapatita. Y así se mineraliza el hueso y produce un tejido sólido que le da estas cualidades de resistencia y de estructura. En cuanto a los aspectos fisiológicos del hueso, el calcio puede llevarse desde la matriz ósea hacia la sangre si el nivel de calcio circulante en la sangre disminuye. Entonces, en el hueso, como ya les dije, tenemos calcio y en la sangre también pueden variar los niveles de calcio. Si hay mucho calcio en la sangre, este puede removerse de la sangre y almacenarse en el hueso. Entonces, la hormona paratiroidea, como ya les comenté, se produce en la paratiroides y sirve para elevar los niveles de calcio en la sangre. Estimula a los osteocitos y osteoclastos para que resorban al hueso. Y también reduce la excreción de calcio por el riñón y estimula su absorción en el intestino delgado. O sea, cuando tenemos poco calcio en sangre, la hormona paratiroidea eleva esos niveles en la sangre. Y por lo contrario, la calcitonina se produce en las células parafoliculares de la glándula tiroides y esta sirve para bajar el nivel elevado de calcio en la sangre. Inhibe la resorción ósea, inhibiendo los efectos de la hormona paratiroidea sobre los osteoclastos. Entonces, cuando tenemos mucho calcio en sangre, se libera calcitonina y la calcitonina disminuye estos niveles. Las células óseas también producen hormonas, que se llaman así factor de crecimiento de fibroblastos 23, producido por los osteocitos y regula las concentraciones de fosfato sérico mediante estos mecanismos. Y también la osteocalcina es producida por los osteoblastos y esto está vinculada con el metabolismo de la glucosa y su objetivo son los adipocitos y las células productoras de insulina en el páncreas. Entonces, se ve que ellos también producen hormonas. Ahora vamos a hablar de la reparación del tejido óseo. Esto se puede producir de dos formas. La curación ósea directa o primaria se produce cuando un hueso fracturado se estabiliza quirúrgicamente con placas de compresión y se restringe por completo el movimiento entre los fragmentos fracturados. Aquí el hueso sufre un remodelado interno similar al del hueso maduro. En la curación indirecta o secundaria, esto implica respuestas del periósteo y de los tejidos blancos circundantes, así como de la formación del hueso endocondral e intramembranoso. Y se producen fracturas que son tratadas con fijación ósea no rígida. O sea, esto es como algo muy teórico, unos términos teóricos. Entonces, ahora, estos son los pasos en los que se regenera, o sea, cuando nos fracturamos un hueso, así en estos pasos es que se repara ese hueso. Primero se forma un hematoma de fractura y hay necrosis en el hueso fracturado. Entonces, tenemos este hueso normal, se rompe y se forma este hematoma, o sea, se acumula sangre ahí. Y hay necrosis, o sea, que se muere ese tejido y hay un coágulo de sangre. Luego se produce una respuesta inflamatoria y llegan neutrófilos y macrófagos de la sangre a ese tejido para comerse, o sea, para fagocitar a estos tejidos necróticos y intervienen en la respuesta en que haya inflamación. Los fibroblastos y los capilares van a proliferar en este sitio. Las células madre mesenquimatosas llegan hacia el sitio de la lesión
El hematoma de fractura luego es sustituido por tejido de granulación, que es tejido conjuntivo laxo. Entonces aquí se forma, tenemos el hematoma, luego aparece este tejido conjuntivo laxo, que es tejido de granulación, y eso va a formar algo que se llama callo blando. Entonces el tejido de granulación se transforma en el callo blando, cartilaginoso, y esto le da estabilidad a la fractura. Luego, ese callo óseo reemplaza al fibrocartílago en el sitio de la fractura y es más rígido. Entonces, primero tenemos algo que se llama el callo blando y luego tenemos el callo duro. Y ese callo duro se somete al remodelado óseo para transformar el depósito de nuevo tejido óseo en un hueso maduro. Se eliminan los restos del callo duro por acción de los osteoclastos. Y en personas sanas este proceso suele durar entre 6 a 12 semanas. Entonces tenemos el hueso normal, se rompe, hay un coágulo de sangre, hematoma, necrosis, formación del callo blando, el tejido de granulación, que es tejido conjuntivo laxo, y fibrocartílago. Ese callo blando se convierte en el callo duro, se forma el tejido óseo y luego ocurre un remodelado gracias a los osteoblastos y a los osteoclastos y todo eso produce un hueso normal. Y eso sería todo por el tema de tejido óseo.